Buenos días, doctor Ramiro Prada. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo está? está, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas Gusto. gracias. ¿Cómo está, Soy doctora? Natalie. ¿Qué tal, doctor? Bien, gracias. Qué gusto. Por ahí ¿Cómo está está? ingresando el doctor Nahuel también. Ah, bueno. ¿Todo bien? Mm, Salud, doctor. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo están? Aquí viendo, pues, ¿no? Todo lo que es ya estamos volviendo poco a poco a la normalidad, Sí, pero aún así tenemos que seguir con las medidas de seguridad, pues, ¿no? De todas maneras, no, ahorita estamos, digamos, todavía en descenso, ¿no? Esperemos que no haya un rebrote, o al menos que esto no sea tan brusco, ¿no? claro. Sí, sí. Sí, igual estamos acá. Ujú. Ya poco a poco estamos abriendo los vuelos internacionales, ¿no? Sí, sí, igual estamos acá. Sí, temeroso siempre por el rebrote, pero bueno, qué esperar. Sí, Hay que esperar con fe. sí, sí. Ya. Porque ¿Cuántos residentes están en el hospital? normalmente, doctor, éramos 12 residentes. Por el motivo de la pandemia, terminaron nuestros R3 superiores. Se fueron 4, actualmente está 1 en confinamiento y ahorita actualmente en el servicio somos 6 residentes, ¿no? 6, digamos así, en actividad, ¿no? Claro. Esperemos que pronto ya se reincorpore nuestro compañero y bueno, sigamos 7. De todas maneras hay bastante déficit, digamos así, se Ah, siente déficit personal. Uh-huh. porque es un Buenos días, buenos días. Buenos buenos días, días, doctor. don David. Buenos eh, días a todos. buenos días. Temprano y listo para la clase del día de hoy. Gracias. Estamos a la expectativa. Muchas Es- gracias por acompañarnos, con mucho gusto, doctor. doctor. Acá ya cambiando un poco el clima en Perú, en Lima sobre todo, ¿no? Ya estamos con un poquito más de brillo solar temprano porque ha estado haciendo unos fríos terribles acá. Acá en Bogotá también está haciendo mucho frío, sobre todo en las tardes y noche hace mucho frío. Sí, es un poquito alto por allá, ¿no es cierto, Bogotá? Sí, sí, bastante, bastante Le alto. cuento una anécdota. Un verano nos fuimos a Cartagena y a Bogotá, pero no, calculamos bien porque íbamos preparados Verano. porque aquí íbamos en verano para llegar en verano, pero llegamos a las 3 de la mañana a Bogotá y ya se imagina esas 2 horas con ropa de verano en esa época, a las 3 de la mañana hasta las 4:30 esperando el vuelo, terrible. Vamos, Se hace su friecito. a esa hora estamos por allá a 6 grados. Sí, porque nos pusimos la casaca sin los shorts abajo, ¿no? Las mangas como pantalón, porque hacía un frío terrible. Ah, ¿Qué tal? también Buenos días a todos. Charles, Hola doctor Prada, Armando. buenos días. Buenos Buenos días. días, doctor. Buenos ¿Cómo días. está? Muchas gracias por acompañarnos, Nati. Con ¿Qué mucho tal? gusto. Buenos días, doctor Cauti. Gracias. Bueno, estaremos a la espera. Permiso un ratito. Sí, señor. ¿Qué, doctor? Sí, acá ha amanecido con sol hoy día, ¿no, Nati? Amaneció. Claro. Ya está empezando el verano, doctor. Sí, sí, mejor. Con fe, con fe. Ya. Sí, Y esperemos que con esto también baje un poquito más la curva, ¿no? Los casos, pues, o sí, digamos así. el virus es no tiene un comportamiento como muy lógico, ¿no? Claro. Totalmente diferente. Ve uno personas infectadas, asintomáticas, otros infectados con sintomatología más o menos y otros que se mueren. Y Unos, pues, unos responden a un tratamiento, otros no. Bueno, eso es...
muy imprevisto el comportamiento del virus. De verdad, sí, es muy imprevisto, ¿no? Sí, Podría sí, ser depender de la genética, depende de cada individuo, ¿no? Por ahí están sí, sí, de la carga viral también, ¿no? también. Sí, ¿no? Son muchas cosas todavía por aclarar. Claro. Esperamos 2 minutitos más, doctor, para poder empezar. Sí, tranquila, no hay problema. Doctor, ¿y allá las actividades médicas ya se restablecieron o todavía están Ya restringidas? se restablecieron totalmente, ya se abrieron todos los centros médicos, ya se autorizó hacer cirugía de baja, media y alta complejidad. Entonces está prácticamente ya todo normal, sí. Con todas las Ok. medidas con todas las medidas de bioseguridad, pero la gente de la calle es muy indisciplinada. Ve uno mucha gente sin tapaboca, ve muchas reuniones, muchas aglomeraciones, bueno, todo eso, pero bueno, ahí vamos. Sí, pues ese es un problema recurrente y similar en nuestros países, ¿no? La Sí, sí, falta de apegarse a, digamos, los cuidados básicos que sí, ayudarían mucho para que se controle este problema de la pandemia. sí, sí, Acá también tenemos problemas de ese tipo sí, y es preocupante. Acá en emergencia seguimos operando las retinas, vítreos, estamos operando los pacientes con glaucoma, los que vienen con complicaciones, niños. Pero, por ejemplo, en estas últimas 4 o 5 semanas hemos tenido 6 pacientes que venían para operarse de retina y al hacerles el examen de la muestra rápida, porque es un requisito para que entren a sala, nos hemos dado con la sorpresa que estaban positivos y ellos eran algunas personas incluso de 50 o 60 años y ninguna señal, ningún síntoma, ni ellos ni su familia. sí, ¿No? Entonces eso nos muestra lo peligroso que el contacto de muchas personas que pueden estar como completamente asintomáticos, contagiados, y no todos hacen la enfermedad de la misma manera, ¿no? Hay sí, algunos que la llevan sin ningún sí, síntoma, como y otros que la llevan pero muy, muy mal, ¿no? el comportamiento es totalmente diferente de una persona a otra. Sí, pues Sí. sí, la Aquí, vacuna todavía tiene... aquí no, para cirugía no estamos pidiendo prueba, ni rápida, ni la PCR, solamente interrogatorio y nada más. Y pues en cirugía sí todas las medidas de bioseguridad. Claro. Sí, creo que por ahí, como comentábamos con algunos colegas, el asunto va a tener que ser cuidarse uno mismo, ¿no? Sí, Porque no sabemos si los demás se cuidan. sí, Con sí, eso, bueno, habremos distanciado un poco la posibilidad de contagiarse, ¿no? sí, sí. Bueno, Natalie, creo que podemos comenzar, ¿no? Gracias. Sí, sí, doctor. Bueno, quería darle la bienvenida, en primer lugar, al doctor Ramiro Prada, eh, quien esta mañana nos va a acompañar con el tema de patología vitreoretinal, ecografía en patología vitreoretinal. El doctor Ramiro Prada es médico cirujano y especialista en oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia, ecografista, profesor universitario, conferencista internacional en el área de ecografía ocular, asimismo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y del Consejo Latinoamericano de Ecografía en Oftalmología, miembro del ASIDUO y la Asociación Panamericana de Oftalmología y miembro honorario de la Asociación Peruana de Oftalmología. Doctor Ramiro Prada, en verdad es un verdadero placer contar con usted para esta charla. Estamos muy gustosos y muy felices de que nos acompañe al servicio de oftalmología del Hospital Almenar esta mañana. Por favor, podríamos empezar con la charla. Bueno, doctora, muchas gracias al Servicio de Oftalmología del Hospital,
por la invitación. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes. Son mis amigos. Tengo un gran aprecio por Perú, por todos los oftalmólogos peruanos. Y pues es para mí un honor, repito, y un gusto estar con ustedes. Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿sí? ¿Sí están viendo? Sí, doctor, sí se observa con claridad. Bueno, muchas gracias. En el día de hoy fui invitado para hablar de la patología vitreoretiniana. Es un capítulo muy amplio de la ecografía. Me voy a referir únicamente a la patología propia del vítreo y a la interrelación que tiene el vítreo con la retina y principalmente en cuanto a la interfase vítreo-retiniana. La ecografía de la retina es otro capítulo extenso, entonces no me voy a referir a patología retiniana propiamente dicha, sino a la que tiene que ver con la relación de, repito, del vítreo y más de la interfase vítreo-retiniana. El vítreo tiene patología variada resultante de su origen embriológico, resultante de su dinámica, resultante de las alteraciones que sufre en el transcurso de la vida y resultante de la relación que tiene con la retina. Recordemos que el vítreo es un cuerpo transparente y como tal lo debemos observar en la ecografía modo B. Acá tenemos un corte transverso donde vemos la cavidad vítrea ocupada por ese vítreo transparente sin ninguna opacidad. Acá un corte longitudinal donde tenemos la imagen del nervio óptico, la excavación fisiológica y la cavidad vítrea ocupada por ese vítreo transparente. En el modo A, la transparencia del vítreo se va a manifestar en el ecograma, en donde no vemos ningún eco que esté dentro de las paredes del globo, es decir, dentro de la cavidad vítrea. Entonces debemos siempre familiarizarnos con este ecograma modo B normal y con este ecograma modo A normal que representan, repito, el cuerpo vítreo en el interior de la cavidad vítrea. Familiarizados con esta imagen normal del vítreo, es posible identificar cualquier cambio en su transparencia y entrar a interpretar esos cambios de transparencia y correlacionarlos con las diferentes patologías. Es importante que nos familiaricemos con esta membrana que es muy tenue, no es de alta reflectividad, escasamente la alcanzamos a ver cuando tenemos un equipo de buena resolución y estamos trabajando entre los 90 y los 106 decibeles. Por debajo de 90, equipos que no alcancen una ganancia de 90 decibeles, es muy difícil ver la hialoides como en este caso. Recordemos que la hialoides está completamente adherida a la superficie interna del globo ocular, es decir, en contacto con la retina. Y recordemos que el vítreo tiene dos adherencias muy fuertes, una en la base del vítreo y otra alrededor del disco óptico. Entonces, esta es la imagen de una hialoide normal. Acá en esta otra toma vemos la hialoides, pero vemos otra membrana muy tenue igual que la hialoides. Si revisamos la histología de la hialoides es
prácticamente la condensación de dos pseudomembranas, y acá estamos poniéndolas en evidencia. Esto se llama una esquisis del vítreo, una esquisis de la hialoides, es decir, vemos que la hialoides se separa en sus dos capas. Esto es corriente verlo en pacientes normales que tienen un vítreo desprendido. Inicialmente se describió como patognomónico en las hemorragias vítreas porque veía uno la hemorragia, veía la hialoides y veía la otra capa de la hialoides. Lo cierto es que puede verse en cualquier tipo de patología y no representa ninguna patología diferente a las manifestaciones que puede dar un desprendimiento del vítreo. Entonces decimos que es una retinosquisis de la hialoide, es decir, una separación de la hialoide en sus dos capas. El vítreo, les decía que tiene una adherencia fuerte al disco óptico y como tal, esa adherencia se puede perder y se puede perder en forma parcial o en forma total. Entonces aquí viene la primera imagen que debemos recordar. Este es el vítreo, este es la hialoides, y aquí persiste esta adherencia al nervio óptico. Acá esta adherencia. Esta imagen la denomino yo imagen en ratón. Este es el cuerpo del ratón y esta es la colita del ratón. Esto es patognomónico del desprendimiento vítreo posterior parcial. Es decir, que se desprende el vítreo, pero mantiene su adherencia en la base y mantiene su adherencia en el disco óptico. Esto, como ustedes saben, pues puede causar una sintomatología del paciente, como son miodesopsias, como son fotopsias, etcétera, en el proceso del desprendimiento. El vítreo se puede desprender en forma total en su parte posterior, es decir, perder la adherencia que tenía al nervio óptico. Aquí está el nervio óptico, aquí está el disco, aquí está la excavación. Aquí el dibujo nos representa un desprendimiento del vítreo y nos muestra este anillo que es la adherencia que tenía el vítreo al nervio óptico. Acá en la ecografía, cuando hay un desprendimiento vítreo posterior total, podemos ver esta imagen en anillo que no es otra cosa que el anillo de Weiss. Entonces, este es un hallazgo que con frecuencia lo vemos. He visto ecografías donde lo interpretan como un pequeño quiste y pues si es un quiste entran a jugar diferentes diagnósticos, mencionan cisticerco, quistes cilioretinianos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que corresponde a esa estructura que es el anillo de Weiss. El vítreo se puede desprender también de su base. En la base del vítreo entonces sería un desprendimiento vítreo, aquí hay un error, sobra la P, desprendimiento vítreo anterior. Es muy raro, es rarísimo, pero lo podemos ver. Ustedes observan aquí el cristalino, aquí estaría el cuerpo ciliar, aquí estaría la pars plana y la base del vítreo, y ven cómo la hialoides está desprendida, perdón, no está adherida a la base del vítreo. Entonces este es un desprendimiento del vítreo anterior. Entonces existe el desprendimiento del vítreo anterior y lo podemos diagnosticar ecográficamente. En el vítreo vamos a encontrar algunos vestigios embriológicos y eso en primer lugar me voy a referir al remanente del canal de Cloquet. ¿Sí? Este es un dibujo que nos ilustra acá el remanente de lo que era el canal de Cloquet, lo mismo acá y lo mismo en este corte histológico. En la ecografía lo vamos a poder ver también. Aquí está el vítreo y aquí esto sería el remanente del canal. Aquí está más denso ese remanente y lo podemos observar. Esto no es patológico, es simplemente un vestigio embriológico. Yo lo asimilo a la imagen de cerebro, en donde hay un lóbulo cerebral, el otro, y la unión
de los dos lóbulos cerebrales. Inclusive podemos ver este espacio que se llama el espacio de Martinelli, acá y acá. Es decir, podemos identificar toda la morfología del vítreo sin dificultad en ecografía. Vamos a encontrar otros remanentes embriológicos como es la hiperplasia, la persistencia hiperplásica del vítreo primaria, los vasos, la persistencia de vasos hialoideos, la papila de Bergmeister y las asas arteriales del disco óptico. Acá esta ecografía nos ilustra una arteria hialoidea persistente, ¿sí? Saliendo del disco se dirige hacia adelante y al llegar a la cara posterior del cristalino, generalmente en los cuadrantes nasales, hace una condensación que es la mancha de Mittendorf. Estos pacientes a veces no lo remiten por catarata y cuando va uno a observar es simplemente la persistencia de la arteria hialoidea y una mancha de Mittendorf. En la ecografía modo A vamos a observar dos picos de alta reflectividad que corresponden a las paredes de esa arteria hialoidea persistente. Recordemos que esa arteria hialoidea puede estar permeable y puede tener sangre en su interior, como en este caso, en donde había una persistencia de la arteria hialoidea. Este joven sufrió un golpe con un balón y hizo una hemorragia vitrea. Este es un dibujo de un libro de vitrio y retina donde se ilustra esta patología. Vean cómo coincide el dibujo con el hallazgo ecográfico. Y en el modo A vamos a encontrar los dos picos altos de la arteria hialoidea y estos picos dentro del vítreo que representan la hemorragia vitrea. Entonces, recordar que una arteria hialoidea persistente puede estar permeable y ante algún evento puede sangrar hacia el vítreo y ser la causa de una hemorragia vitrea. La papila de Bergmeister, ustedes recuerdan, es una condensación glial sobre el disco óptico en forma triangular o de pirámide, que no es otra cosa que un remanente del vítreo primario. Y aquí en la ecografía modo B, este es el nervio óptico y ven esta imagen triangular. Si lo pudiéramos ver en forma tridimensional, sería en forma de pirámide. Acá, esta papila de Bergmeister puede estar sola o puede estar acompañada de la persistencia de la arteria hialoidea. En este caso, está sola la papila, en este caso, está acompañada de esta arteria hialoidea persistente. Entonces, recordar el cuadro porque es fácil de identificarlo y no ponernos a pensar en qué puede ser eso, simplemente pues recordar la imagen y diagnosticarlo como la papila de Bergmeister. La persistencia del vítreo primario hiperplástico, aquí el dibujo nos ilustra muy bien que consiste en una condensación posterior al cristalino y un tracto fibroso que se dirige hacia atrás al disco óptico. Acá en el video vemos un tracto fibroso que partiendo del vítreo anterior se dirige al disco óptico. Esta imagen, para recordarla, si aquí está el plastrón de condensación del vítreo anterior y este es el cordón que parte hacia el disco óptico, yo lo denomino la imagen en placenta y cordón umbilical. Aquí sería la placenta y este sería el cordón umbilical. Así recordamos esta imagen de
persistencia del vítreo primario hiperplásico. Acá, en otra ecografía modo B, correspondiente a la misma patología. Acá está la condensación vítrea anterior, aquí estaría el cristalino, y aquí el cordón fibroso que se dirige hacia el nervio óptico. En el modo A vamos a ver ese cordón fibroso representado por picos de reflectividad media alta, muy irregular en su interior por todas las membranas fibrosas que componen ese tracto que es el vítreo hiperpersistente primario hiperplásico. Los cuerpos extraños es otra patología que podemos encontrar dentro del vítreo. Hoy con la ayuda de la UVM podemos identificar cuerpos extraños que están en la parte más anterior del vítreo o, como en este caso, este pequeño cuerpo extraño que estaba en la corteza del cristalino. Y en la ecografía modo B convencional, pues ayudándonos de tomas que nos permitan ver la parte anterior, como en este caso, acá estaría el iris, acá la pupila, acá estaría la córnea, acá un cristalino transparente, y encontramos que detrás del cristalino está este pequeño punto de alta reflectividad que corresponde a un cuerpo extraño intraocular. Recordemos que la ecografía es el método, es el mejor método para identificar y localizar cuerpos extraños intraoculares. En el vítreo podemos ver otras estructuras ocupando espacio. Acá vemos esta imagen en lenteja, ¿sí? Que no es otra cosa que un cristalino luxado al vitrio. Esos cristalinos pueden estar transparentes o pueden estar opacos. Cuando el cristalino es transparente aún, a veces se dificulta la identificación porque las paredes del cristalino transparente no son tan reflectivas y a veces puede pasar desapercibida esa imagen o pensar que se trata de alguna otra patología. Pero lo importante es reconocerlo y hacer ecografía dinámica. En la ecografía dinámica vamos a observar que esa imagen se va a mover de un sitio a otro. Cuando el cristalino está un poco más opaco o está opaco, pues es más fácil de evidenciarlo y vamos a observar que va a producir una sombra acústica hacia atrás. Y igualmente puede moverse dentro de toda la cavidad vítrea, al no ser que se haya adherido a la retina. Pero son imágenes fáciles de reconocer y más si vemos que en la parte anterior del globo ocular hay ausencia del cristalino. Y desde luego relacionar con la historia clínica. Acá vemos un cristalino opaco. Este es el vitrio se ha desprendido en forma parcial y el cristalino está meciéndose, está columpiándose dentro del vitrio. Acá igualmente un cristalino opaco y miren esto que apareció acá. Ahora les hablo de qué es esta imagen. Recuerden la que hay 3 puntos muy reflectivos, 1, 2, 3 y el cristalino. Este era un paciente que entraron a hacer cirugía de faco, se les luxó el cristalino hacia atrás, no dudaron en poner un lente en el sulcus y se les fue también el lente para atrás. Entonces es un vitrio que tiene un lente intraocular y un cristalino luxados. Tengo otro caso donde desafortunadamente no lo tengo en esta charla, en donde encontré un lente de cámara anterior, un lente de cámara posterior luxado a vitrio y un cristalino luxado también al vitrio. Es decir, este paciente quedó trifocal. Esta era la imagen que les decía que recordáramos.
Los lentes de 3 piezas los vamos a ver como 3 puntos de alta reflectividad. Áptica, óptica, áptica. Áptica, óptica, áptica. Y producen una sombra acústica por la alta reflectividad. Entonces, esos son los 3 puntos. Áptica, óptica, áptica, que los vamos a ver representados en el ecograma B por esos 3 puntos. Entonces, es un lente luxado de 3 piezas al vitrio. Los otros tipos de lentes, pues los podemos identificar por su forma cuando se caen al vitrio. Este es el caso de este lente luxado al vitrio y el tipo de lente correspondía al que vemos en el dibujo. Los desgarros de la retina, pues ustedes saben, tienen íntima relación con la dinámica y con el comportamiento del vitrio. Esta es una imagen de un libro de vitrio de retina, y creo que es el de Ryan, en donde vemos la dinámica del vitrio, cómo el vitrio al tornarse más fluido y al haber una tracción y un desgarro, ese vitrio entra por el desgarro y produce el desprendimiento de la retina adyacente. Entonces, fíjense la concordancia del dibujo con este ecograma. Acá está la tracción vítrea, el desgarro, la solución de continuidad, el vitrio fluido entra a través del desgarro y produce el desprendimiento de la retina. El vitrio tenemos que estudiarlo en forma dinámica para ver su repercusión sobre la retina. Miren acá cómo al moverse el vitrio tracciona la retina y produjo ese desgarro que estamos viendo acá. Entonces, esto para decirles que el vitrio lo tenemos que estudiar en forma dinámica, es decir, hacer que el paciente mueva el ojo para ver cómo se comporta en su movimiento y qué fuerzas mecánicas está ejerciendo sobre la retina. Este es un ecograma póstero anterior donde vemos aquí la córnea, la cámara anterior, el iris, acá está el cristalino. Y vemos entonces que hay un desgarro en la retina anterior. Podemos identificar desgarros con opérculo. Acá este es un desgarro, vemos cómo hay un desprendimiento de retina, aquí hay una solución de continuidad y el opérculo está nadando en el vitrio sostenido por la hialoides, es decir, que hubo una tracción, hubo la ruptura y quedó el opérculo adelante, la solución de continuidad. Recordemos que estos desgarros de la retina pueden llevar al desprendimiento de retina. Como les dije al comienzo, no me voy a referir a la patología de la retina porque es otro capítulo muy amplio y no, pues el tiempo no nos daría para todo eso en la mañana de hoy. Recordarles que en los desprendimientos de retina debemos siempre buscar la causa, es decir, un desgarro u otras causas. Y para eso recordar que existen las leyes de Linkoff que nos pueden ayudar a buscar esos desgarros de acuerdo al área de retina que tengamos desprendida. Acá este es un ecograma en donde vemos un desprendimiento total de retina. Uno de los criterios del desprendimiento de retina es que es una membrana de alta reflectividad que se inserta en el disco óptico y en la periferia. De la periferia, este es el disco y aquí la otra hoja de la retina, y hay una patología del vitrio, hay unas condensaciones del vitrio, muy seguramente había tracciones, muy seguramente algunos desgarros. Este paciente también tenía una excavación del disco aumentada, es decir, también tenía un glaucoma. Hay desgarros gigantes de la retina. Miren este caso, es una retina muy gruesa
y ven cómo el vitrio penetra a través de ese desgarro grande. Igualmente acá, esta es la retina, al otro lado de la retina, este es el gran desgarro, y el vitrio, mire, asoma hacia el espacio subretiniano por ese espacio. Era un vitrio muy denso, con opacidades, una vitreitis, una retinitis, la retina está muy gruesa, entonces es patología que podemos identificar, podemos localizar, podemos decirle al cirujano, hay un desgarro en el meridiano de las 3, media periferia o ecuador o retroecuatorial. Todo eso es información que podemos adquirir y debemos transmitirla al colega que nos está solicitando el examen. Las hemorragias vítreas. Las hemorragias vítreas es una patología muy frecuente. Es una patología por la cual nos piden un gran número de ecografías y debemos conocer los diferentes tipos de hemorragia para poderlos diagnosticar. Aquí quiero recordarles los 3 tipos de hemorragia más frecuente. Es la hemorragia sublimitante interna, mal llamada hemorragia subhialoidea, que es la que adquiere la forma de bote, ¿sí? O de quilla de barco. La podemos diagnosticar, este es un caso. Este es un paciente, lo ponemos en posición sentado y vemos cómo aquí esta imagen cupuliforme tiene un área de mayor densidad abajo y de menor densidad arriba, que no es otra cosa que la representación de la imagen oftalmoscópica que obtenemos al ver el fondo de ojo. Y en el modo A, los 2 picos de la membrana limitante interna, la retina y la sangre que está dentro de ese espacio. Entonces, las hemorragias mal llamadas subhialoideas, que son las sublimitantes internas, las podemos diagnosticar ecográficamente. Y hoy en día, con las ondas de alta resolución de 20 MHz, mucho más fácil las vamos a poder identificar. El otro tipo de hemorragia es la que ocurre por detrás de la hialoides, es decir, el espacio que queda entre la hialoides y la retina. Acá vemos una hemorragia de este tipo, o sea, yo las llamo hemorragias retrovítreas para no confundirla con la mal llamada subhialoidea. Esta sí sería subhialoidea porque está entre la hialoides y la retina, pero repito, yo las llamo retrovítreas. Esta hemorragia tiene como característica que la sangre no se coagula, entonces es sangre que vamos a ver en movimiento. Cuando hacemos mover el globo ocular, esta sangre se mueve porque está en ese espacio y esa sangre no se coagula. Yo no he encontrado la razón por la cual esa sangre no se coagula, mientras que la del vitrio sí forma coágulos de fibrina y toda la evolución que conocemos. Esta sangre no se coagula. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud. Si alguien obtiene la explicación, por favor, me la pueden suministrar. Y la otra es la hemorragia vítrea, que está dentro del vitrio. Esa hemorragia sí se condensa. Recordar que como característica la hemorragia vítrea es densa en los cuadrantes inferiores. ¿Y por qué es densa? Porque por gravedad todas las células hemáticas caen hacia el fondo y ahí se condensan formando los coágulos de fibrina y el acúmulo de todas las células de la hemorragia que ocurrió en el seno del vitrio. Otra patología ya de tipo degenerativo es la hialosis asteroide. Este es un dibujo también de un libro de retina, creo que este es de Tolentino, Vitreoretinal Disease de Tolentino, en donde nos muestran cómo la hialosis asteroide compromete la parte central del vitrio y respeta la corteza del vitrio. Toda la corteza vítrea está respetada
de esas partículas redondas que corresponden a jabones de calcio. Y aquí en el ecograma modo B vemos este mismo dibujo representado. Mire, esta es la corteza del vitrio. No es que el vitrio esté desprendido, sino esa es la corteza del vitrio. Siempre está respetada, es decir, vamos a ver siempre esta imagen donde las partículas esféricas de alta reflectividad ocupan el cuerpo del vitrio, el cuerpo central, la parte central del vitrio, pero respetan la corteza. Acá vemos la misma ya en movimiento y miren, observen esto que es clave, el movimiento de esas partículas. Las partículas se mueven, pero regresan a su mismo sitio, es decir, no caen, no se decantan, no se revuelven, sino que tienen un movimiento, pero siempre permanecen en el mismo sitio. Entonces, recordar, la corteza del vitrio está respetada, las partículas se mueven, no se decantan, se conservan su posición, son de media a alta reflectividad. Aquí vemos el ecograma modo A, múltiples picos que corresponden a cada una de las partículas y una reflectividad media, media alta. Y aquí el espacio de la corteza limpio. Mire, este es la retina y acá este espacio está limpio. Esa es una característica muy importante y no la podemos confundir con ninguna otra patología. Hay que diferenciarla de esta, mire, de esta otra patología. Es casi idéntica en el modo B, pero miren, el movimiento es lo que nos va a orientar. 1, no está el espacio respetado de la corteza. 2, observen que cuando el ojo se queda quieto, esas partículas tienen movimiento espontáneo y ese movimiento espontáneo es de abajo hacia arriba. Esto es aceite de silicona emulsificado. No podemos confundir este cuadro de aceite de silicona emulsificado con la hialosis asteroide. He visto diagnósticos de hialosis asteroide que corresponden a silicona emulsificado. Entonces, no debemos confundir esas dos patologías. Otra patología es la sínquisis centellante. Desafortunadamente no tengo video de esa patología, pero observen en la sínquisis centellante qué es lo que ocurre. Hay un número de cristales de colesterol nadando en el vítreo o en la cámara anterior. Al hacer mover ese ojo con sínquisis, esas partículas se revuelven dentro del vitrio y caen y se depositan en la parte inferior del vitrio. Es lo que cuando vemos en lámpara de hendidura llamamos la lluvia de estrellas. Vemos cómo esas partículas brillantes de cristales de colesterol se revuelven en el vitrio y empiezan a caer hacia el fondo. Esta es la imagen ecográfica de una sínquisis centellante y esas partículas no son redonditas, sino las vemos como en forma de diamánticos pequeños. Y en el modo A vamos a ver esos cristales en el fondo representados por estos picos de baja reflectividad. Entonces son dos patologías diferentes que las podemos diferenciar ecográficamente. Hialosis asteroides, sínquisis centellante y no confundir la hialosis asteroides con el aceite de silicona emulsificado. El toxocara es otra patología inflamatoria frecuente. Recordar que la larva migrans entra por las ciliares cortas posteriores, es decir, cerca al disco óptico, y avanzan en el vitrio hacia la periferia. Entonces dejan un camino de su entrada hasta la periferia, que es un tracto vítreo que posteriormente cicatriza y se vuelve fibroso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el modo B como patognomónico del toxocara? Un granuloma posterior cerca al disco óptico, porque es el sitio donde entra la larva, hace la inflamación, forma el granuloma, y un tracto vítreo que avanza hacia adelante. Ese tracto vítreo se va hacia la periferia, donde, repito, entra la larva, granuloma posterior, avanza por el vítreo
se localiza en la periferia y forma otro granuloma. Ese es el cuadro patognomónico del toxocara. Granuloma posterior, tracto vítreo, granuloma anterior. Cuando vemos eso, se trata de un toxocara ocular. Es patognomónico. Acá vemos el video, miren, el granuloma posterior, tracto vítreo y granuloma conectando con el granuloma anterior. Y la foto, granuloma posterior, granuloma periférico y el tracto vítreo que comunica los dos. Toxocara ocular. La vitreitis es la inflamación del vítreo. Vamos a ver opacidades muy difusas en todo el vítreo. Vamos a ver una hialoides gruesa. Dentro de la evolución de la vitreitis, pues hay retracción, hay sinéresis del vitrio, retracción del vitrio, hay desprendimiento del vitrio. Pero debemos por eso estudiarlo en forma dinámica para ver si hay tracciones sobre la retina, si hay adherencia sobre la retina y cómo se está comportando esa dinámica del vitrio. Acá en este caso encontramos que hay una vitreitis, una hialoide más o menos densa y hay una adherencia a esta área retinocoroidea engrosada, elevada. Este es un caso de una toxoplasmosis, donde esta era la lesión de toxoplasmosis y con una vitreitis. Entonces son dos patologías inflamatorias diferentes, pero que podemos diagnosticar y diferenciar. Hoy en día, con la ayuda de la VM, antiguamente con la ecografía modo B para diagnosticar pars planitas, pues lo hacíamos no en forma segura, sino cuando veíamos opacidades del vitrio hacia la periferia de la retina. Y entonces decíamos que podía ser una pars planitis. Pero hoy en día con la VM, en donde podemos, la VM no solamente sirve para ver qué segmento anterior, también nos sirve para ver cuerpo ciliar, nos sirve para ver pars plicata, nos sirve para ver pars plana y nos sirve para ver retina periférica. En estos casos de pars planitis vemos como aquí adyacente a la pars plana vemos condensaciones del vítreo, vemos membranas en el vítreo, vemos engrosamiento de la retina, vemos exudación, etcétera. Entonces es un cuadro que podemos diagnosticar fácilmente hoy con la ayuda de la VM, la pars planitis. Y podemos identificar lo que nos describen en la pars planitis. Miren las bolas de nieve. Esta es una bolita de nieve. Esto es un banco de nieve. Entonces son elementos que nos van a ayudar al diagnóstico de esta patología. Recordemos que pues, es más frecuente en niños. No, generalmente no afecta a todos los cuadrantes, puede afectar un cuadrante, 2 cuadrantes, pero es una patología que hoy con la ayuda de la VM podemos diagnosticar igualmente en forma fácil. En el vitrio podemos observar inflamaciones consecuentes a salida de material cristaliniano. Esta es una ecografía que nos muestra la pared, la cara posterior del cristalino y cómo aquí en este sitio se rompió en la cápsula posterior y hay herniación de sustancia cristaliniana al vitrio. Aquí igualmente ya hay una inflamación alrededor de esa salida de masas cristalinianas. Entonces la ruptura de la cápsula posterior la podemos diagnosticar con el modo B convencional y hoy en día también con la ayuda de la VM pues también se va a facilitar diagnosticar. Esto es muy importante para el cirujano porque no es lo mismo que un cirujano entre a operar una catarata sabiendo que hay una ruptura de la cápsula posterior a que entre a operar desconociendo la ruptura. La proliferación vitreoretiniana pues nos puede causar diferentes situaciones sobre la retina. Entonces, ¿qué produce un PBR? En primer lugar, puede producir una membrana que está haciendo retracción de la retina periférica.
esa retina periférica va a formar como una asa periférica y el embudo posterior cuando se produce el desprendimiento. También puede producir los pliegues fijos sobre la retina, puede producir los póker, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Esta es una ilustración de una retina desprendida. Acá vemos un pliegue, acá otro pliegue. Muy seguramente son pliegues fijos, pero para poder decir que son pliegues fijos, para decirle al cirujano, mire, la retina está desprendida, tiene unos pliegues fijos, tiene que entrar a hacer vitrectomía, pelaje de membranas, expansión de la retina. Todo eso se lo debemos informar al retinólogo, porque para eso es que estamos, para decirle al retinólogo cosas que él no puede ver muchas veces a través de la pupila. Nosotros estamos en obligación de darles información para que el retinólogo sepa a qué se está enfrentando cuando entre a hacer la vitrectomía y a hacer la retinopexia. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los pliegues fijos. Ahí está la hialoides muy condensada y miren cómo la retina está plegada acá. Igualmente esto es con la sonda de alta frecuencia, vemos cómo está la retina plegada y aquí alcanzamos a ver la membranita que está cogiendo esos puntos de la retina y está produciendo esos pliegues fijos. Las asas periféricas las vamos a ver manifestadas en el cuadro de la ROP5. Miren, este es el embudo posterior y estas son las asas periféricas que aquí en el dibujo están muy bien representadas. Son ojos pequeños, son niños prematuros. No es fácil obtener a veces buenas imágenes en estos niños, pero esta imagen la considero bastante afortunada, donde vemos lo característico de las asas periféricas y el embudo cerrado posterior. Entonces, la ROP estado 5 es fácilmente diagnosticable por ecografía. Los otros estados los podemos también diagnosticar y clasificar, pero es menos fácil. Cuando sometemos un ojo a vitrectomía, la herencia de la base, generalmente el retinólogo no la retira en todos los casos, porque puede ser más el traumatismo que el beneficio. Entonces van a quedar estos remanentes que se llaman las faldas vítreas o remanentes vítreos, que no es otra cosa que la base del vítreo adherida a la retina. Acá un paciente vitrectomizado por una hemorragia vítrea. Esta es el remanente vítreo. Acá un paciente vitrectomizado por una hialosis asteroide densa. Mira el remanente de la hialosis ahí. Se alcanza a conservar aquí la corteza limpia. Entonces, cuando vemos esto, muchas veces a nosotros no nos informan qué pasó en ese ojo, ni siquiera el paciente sabe que lo operaron, porque le pregunta a uno, ¿usted lo operaron? No sé, ¿qué le hicieron? No, yo no sé. Y entonces, pero nosotros vemos esto y sin duda el diagnóstico es de una cavidad vítrea vitrectomizada con unos remanentes vítreos. Y acá inclusive pude hacer el diagnóstico de cavidad vítrea vitrectomizada por una hialosis asteroide. Una cavidad vítrea vitrectomizada con remanente vítreo puede sangrar y llenarse la cavidad vítrea de sangre. Esa sangre tampoco se coagula. Esa sangre vamos a ver todas esas células que conforman el contenido hemático, cómo se mueven dentro de la cavidad. Tampoco se coagulan. Me imagino que por la misma razón que la hemorragia retrovítrea tampoco se coagula. ¿Cuál es la razón? Repito, la desconozco. Los retinólogos, si algunos saben, o los residentes investigan y encuentran cuál es el factor que hace que esa sangre no se coagule, les agradezco y ya podré decir en las próximas charlas cuál es la razón por la cual esa sangre no se coagula. La retinopexia. Vamos a encontrar pacientes operados hace años donde usábamos unas bandas de silicón,
¿sí? Antes los oftalmólogos generales operábamos retinas, yo operé retinas, puse esas bandas de silicón y en la ecografía las vamos a encontrar esta imagen. Son unas imágenes con estas rayitas como ecos de repetición, la indentación. En el corte transversal vamos a encontrar este espacio hipoacústico, de baja reflectividad, que no es otra cosa que la representación de esa banda, ese cerclaje que estamos haciendo. Pero hoy en día, como se utilizan las esponjas, vamos a encontrar esta imagen. El bucle, la indentación y esa imagen redondeada u oval, que no es otra cosa que las esponjas de silicón que se utilizan hoy en día. Entonces, cuando nos manda un paciente por catarata, no nos dice nada más si encontramos esto, pues decimos paciente con catarata, tiene tal cosa en el vitrio y tiene una retinopexia con una esponja circular en 360 grados, preecuatorial, ecuatorial o posecuatorial. El aceite de silicón, recordemos que el aceite, el ultrasonido, la velocidad del ultrasonido es menor en el aceite de silicón que en el vítreo. Entonces vamos a encontrar ojos aumentados de tamaño, pero no es que el ojo sea así, sino es por la característica del ultrasonido. Podemos encontrar que la retina, a pesar del aceite del silicón, se desprendió. Miren, este es un desprendimiento de retina en embudo. Acá no hay silicón. El silicón se fue hacia debajo de la retina, posiblemente no quedó sellado bien el desgarro. Y ven cómo esta parte parece que el ojo estuviera más grande en esta parte. No, es simplemente porque el ultrasonido se retarda y produce esa imagen, ese artificio de un ojo más grande. Esta imagen es la que yo llamo un ojo dentro de otro ojo y que corresponde a aceite de silicón cuando pasa al espacio subretiniano. El silicón se puede emulsificar y entonces ya vemos esta imagen que ya vimos anteriormente, que no la debemos confundir con la hialosis asteroide. Otra imagen de un silicón emulsificado con desprendimiento de retina y hay silicón emulsificado también debajo de la retina. Las tracciones vitreoretinianas. Especialmente en pacientes diabéticos, en pacientes con inflamaciones vítreas. Acá vemos esta tracción vítrea y levantando esta área de la retina. Aquí igualmente esta membrana epirretiniana produciendo tracciones y desprendiendo de la retina. Esta imagen es cortesía de mi amigo, el profesor Mario de la Torre, quien gentilmente me la suministró. Igualmente, para mostrarles cómo hoy en día, con la resolución que tienen los ecógrafos, algunos de los ecógrafos que usamos, las imágenes que obtenemos de las tracciones vitreoretinianas las podemos asimilar muy bien con las imágenes que obtenemos mediante OCT. Acá vemos cómo esta hialoides, que aquí se condensa, está traccionando esta área de la retina y aquí en el OCT la representación de esa misma imagen. Esto para decirles que mediante la ecografía, sobre todo con sondas de alta frecuencia, se acercan mucho a las imágenes que podemos obtener con el OCT. Igualmente acá, miren, tracciones sobre la retina, desprendimientos traccionales de la retina y la correlación. El agujero macular, que tiene que ver el vítreo con el agujero macular. Ustedes saben que hay una interrelación en la interfase vitreoretiniana que está involucrada en la fisiopatología del agujero macular. Con las ondas de 10 MHz podemos el agujero tipo 1 lo podemos evidenciar como un área de engrosamiento macular. Es difícil sospecharlo, pero se puede sospechar porque esto podría corresponder a otras patologías maculares. No es del caso, es otro capítulo del estudio ecográfico de la mácula. Pero con las ondas de 20 ya podemos ver que
perdón, no, estoy hablando del edema macular. En el modo B con 10 MHz podemos ver como un engrosamiento macular. Con las ondas de 20 ya podemos ver pequeños espacios quísticos en ese engrosamiento macular y asimilarlo al OCT. Mire el OCT de este paciente, aquí un gran quiste, aquí está el quiste y otros pequeños quistes. Igualmente acá, entonces el edema macular podemos sospecharlo con la sonda de 10 y diagnosticarlo con la sonda de 20. Ahora sí, el agujero macular, el estado 1, con la sonda de 20 podemos evidenciarlo, podemos ver la tracción sobre la retina. Aquí está el dibujo del estado 1. El estado 2 lo podemos identificar fácilmente, repito, también con la sonda de 10 y con algunos casos, y con la de 20 en todos los casos donde vemos la solución de continuidad y un discreto levantamiento del área macular. El estado 3, que se caracteriza por la presencia de opérculo y solución de continuidad, en el modo B de 10 MHz a veces vemos la solución de continuidad, pero no es fácil ver el opérculo, mientras que con la sonda de 20 fácilmente podemos ver la solución de continuidad y el opérculo sostenido por la hialoides, es decir, nadando en la cavidad vítrea. El estado 4 lo podemos identificar tanto con la de 10 como con la de 20, donde vemos la solución de continuidad y un engrosamiento hacia los bordes de la solución de continuidad. Entonces, es una patología que podemos identificar igualmente tanto con las ondas de 10 como con las ondas de 20. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo de la hora y he terminado con mi exposición. Repito, hablando más de la patología vitreoretiniana, dejando a un lado la patología de la retina y la ecografía específica de la mácula, pues que son otros capítulos y pues no terminaríamos en la mañana si nos hubiéramos puesto a hablar de las tres cosas. Muy bien, muchas gracias, doctor Ramiro Prada. Ha sido todo un honor escucharlo esta mañana, un tema tan interesante e importante para nosotros, sobre todo los residentes que estamos en formación. No sé si hay alguna pregunta del público presente. ¿Una duda, comentario? Doctor, una consulta. Doctor Prada, Sí. buenos días. En una excelente exposición, primero quería recalcar, y luego quería saber qué características, si pudiera repetirnos en todo caso, para diferenciar una vitritis versus un desprendimiento de vitro posterior en la ecografía. Bueno, porque cuando vi las imágenes las vi parecidas. El desprendimiento del, la vitreitis, pues la característica es células ocupando toda la cavidad vítrea, ¿sí? O es decir, todo el cuerpo del vítreo. Aquí lo importante es diferenciarla de una hemorragia vítrea, ¿sí? En la vitreitis la celularidad ocupa todo el vítreo, mientras que en la hemorragia vítrea la celularidad es muy densa en los cuadrantes inferiores. Dentro de la fisiopatología, tanto de la hemorragia vítrea como de la vitreitis, ocurren la sinéresis del vítreo formando grandes lagos vítreos, luego esos lagos se colapsan y empieza el vítreo a retraerse y puede ocurrir tanto el desprendimiento vítreo posterior parcial, en donde les dije que la característica principal era la imagen en cola de ratón, mientras que en el desprendimiento vítreo posterior vamos a ver la hialoides separada del disco óptico, no hay ninguna conexión y podemos encontrar ese pequeño anillo que es el anillo de Weiss.
mientras que en el desprendimiento parcial del vitrio es la colita de ratón, persiste solo esa adherencia al disco. ¿Sí? No sé si esa es responde a la pregunta. Muchas gracias, doctor Prado. Doctor Prada, quería hacerle una pregunta. Tal vez como una herramienta para poder diferenciar con mayor precisión estas impregnaciones hialoideas en los hemovitrios, con hemovitrio presente. Entonces, a veces esta impregnación hace tan denso que confunde como si fuera una retina. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Sí, sí, doctor, eso es verdad, pero recordar que esas impregnaciones de la hialoides y aún a la oftalmoscopia, generalmente vemos es en los cuadrantes inferiores. Entonces dudamos si hay un verdadero desprendimiento o es un coágulo de fibrina que semeja por el color al desprendimiento de retina. En la ecografía vamos a ver eso, vamos a ver que en la hemorragia vítrea los cuadrantes superiores del vitrio tienen opacidades pero muy leves, mientras que en los cuadrantes inferiores están localizadas todas esas opacidades y vamos a ver que la hialoides es muy densa en esos cuadrantes inferiores. Esto es característico de las hemorragias. Entonces eso nos debe guiar hacia el diagnóstico de una hemorragia. Y si hay un desprendimiento de retina, pues vamos a ver dos membranas, una de muy alta reflectividad, que es la retina 100%, y otra membrana adyacente a la retina o ligeramente separada o distante de la retina, que es de menor reflectividad. Y el movimiento es muy importante. Recordar que la retina, por estar anclada en la periferia, en el disco, su postmovimiento o su movimiento es muy reducido. Entonces, al hacer mover el ojo, la retina puede que se mueva un poquito. Al frenar el ojo, la retina también frena con el ojo. Mientras que en la ecografía dinámica del vitrio, al hacer mover el ojo, se va a mover esa membrana más libremente. Cuando el ojo frena, va a seguir moviéndose por unas fracciones de segundo esa membrana. Es lo que conocemos con la ecografía dinámica. Por eso al comienzo les decía que es muy importante hacer no solamente ecografía estática, sino que hacer la ecografía dinámica haciendo mover el ojo y viendo cómo se comporta el movimiento de ese vitrio. Ok, doctor. Doctor, otra preguntita. Dígame, ¿en las hemorragias retrovítreas también va a formarse nivel o no se forma nivel? Sí, y desafortunadamente ahora que usted me hace la pregunta, tenía una diapositiva, pero no sé por qué no está, en donde les mostraba lo que se llama el ifema posterior. En los libros van a leer esto, ifema posterior. ¿Qué es el ifema posterior? Es una hemorragia, como usted dice, retrovítrea, que por ser líquida, cuando el paciente toma determinadas posiciones va a formar un nivel, ¿sí? Y si lo cambiamos de posición, ese nivel va a cambiar. Eso es el ifema posterior, lo que en los libros se relata como ifema posterior. Tenía una diapositiva muy ilustrativa de esto, pero no sé por qué no quedó. Es que ayer tuve ahí una medio inconveniente y se borró y no me di cuenta que no había quedado, pero les ilustraba precisamente eso, el ifema posterior. Sí, doctor. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias y felicitarlos por excelente presentación. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de parte del auditorio? Bueno, doctor, tenemos en el chat múltiples felicitaciones por su charla. Ha sido una excelente participación con usted. Ha sido todo un honor tenerlo esta mañana. Lo esperamos en las próximas charlas. Como le recordamos, hay varios invitados en los próximos días. El día de hoy también tenemos más tarde una charla con el doctor Rafael Rovira,
quien va a tratar sobre VM y generalidades, ¿no? Lo invitamos, doctor, a participar en estas charlas y también tenemos unas charlas más con muchos doctores invitados internacionales y médicos también de acá de Perú, médicos o especialistas en ecografía ocular. Bien, doctor, ha sido un gusto. Le doy parte al jefe de oftalmología 1 para que dé unas palabras. Doctor Prada, muy agradecido nuevamente por colaborar con el Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara, ¿no? En este módulo de ecografía ocular. Muy agradecido, excelente su charla, ¿no? Y también quiero agradecer a todos los presentes. Muchas gracias nuevamente, doctor Prada. No, doctor, con mucho gusto. Siempre estaré a sus órdenes para lo que a bien tengan en cuanto a la parte de ecografía, que es donde soy experto. Los considero nuevos amigos peruanos. Nos vemos el 27, es la otra charla, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Hablar de músculos extraoculares, que es otro tema interesante y de lo cual no se habla mucho, pero que es muy útil también en el diagnóstico ecográfico. Muchas gracias, doctor Ramiro. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias por darme la oportunidad de conocerlos, de conocer el hospital y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno. Buen día para todos, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buena charla, Nati. Gracias, doctor. Sí, salió muy bonito, ¿ah? Tienen que invitarlo de nuevo, doctor. No, sí, el 27 tenemos exposición con el doctor nuevamente. 27 Ya, hoy día es a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí, con el Va a doctor Rafael Rovira. va a ser consulta con audífonos hoy día. Oye, sí, lo que pasa es que tenemos un problema de horarios, el doctor es de Costa Rica, entonces, si viera temprano el doctor no iba a poder, ¿no? Entonces, en un inicio habíamos dicho para el 16, así para el día de mañana, pero bueno, tengo que ser movida por pendientes que tiene el doctor, ¿no? Entonces, para que estar con nosotros, me pidió por favor si podíamos adelantarlo para hoy día en la tarde. Está bien, pues, nosotros tenemos que acomodarnos. Claro, sí, doctor. Ya, Nati, gracias. Ya, doctor, hasta luego, buen día.